pongo a grabar. Voy a molestar un poco con la clase, porque no sé si todo el mundo la leyó. ¿Están viendo ahí la clase? Esta es la parte que yo quiero que retengan en su cerebro, cuando lean este capítulo. Después viene la adquisición del léxico, ahí le vamos a prestar más atención, ¿sí? Pero puntualmente dice, esperen que corro acá esto. Chomsky, por su parte, afirma que, porque la discusión viene con Piaget, ¿sí? Y con Vygotsky y Luria. Ahora repasamos lo que decían ellos dos. Entonces, Chomsky, por su parte, afirma que en el ADN humano se encuentra la disposición lingüística. Hay una disposición en nuestro cerebro, ¿sí? Está en la mente, pero viene con el ADN humano. Los humanos nacemos con la posibilidad de hablar o estamos condenados a hacerlo, dice él. Se trata de una capacidad innata. Fodor, por su parte, explica la manera, la forma en que tal predisposición innata articula con el entorno, con los estímulos, ¿sí? Entonces dice que esta capacidad que tenemos en el ADN y en el cerebro, que lo del cerebro ya lo vimos en los capítulos anteriores, es la que permite transformar o codificar la información que tenemos en el entorno, ¿sí? Esos estímulos externos. Entonces la mente tiene unos módulos, unos mecanismos modulares, ¿sí? Que permiten este dominio y sirven para distintas funciones para las que estamos genéticamente determinados. Es decir, lo que hace la mente es computar. Computar, ¿qué sentido tiene acá la palabra computar? ¿Qué significa acá? ¿Qué sinónimo de computar? ¿Podemos decir computar o está ahí más arriba el sinónimo? Procesar. Procesar, transformar, ¿no? Entonces, cuando los innatistas hablan de la capacidad del lenguaje, quiere decir eso, que venimos con la posibilidad de hablar, ¿sí? Podemos hacerlo o no, pero con eso ya venimos, ¿sí? Los otros teóricos dicen que eso no viene en nuestro cerebro. Ahora las dejo, sino que lo vamos aprendiendo. Sí, Romina, dale. Profe, eso, que vienen con la habilidad de poder hablar, ¿no? No es que están diciendo que nosotros, o sea, ya venimos, Y decimos, o sea, es innato que podemos, o sea, necesitamos de un entorno, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Pero dicen que igual, o sea, que está en nosotros. Esa es la discusión que dan ellos. El lenguaje está en nosotros, la capacidad o la predisposición, pero que por supuesto, hay, ¿no? Como dice acá, hay representaciones externas, ¿no? Hay un entorno, como muy bien dijo Romina, hay estímulos externos que que cuando pasan por ese mecanismo mental, permiten decir verbos, sustantivos, ¿sí? No es que no lo tenemos y de repente lo generamos por la interacción. No, es innato más la interacción, ¿sí? Pero ellos no son interaccionistas. ¿Por qué no son interaccionistas puros? ¿Cuál es la diferencia con Vygotsky y Luria? Esto es lo que tenemos que recordar para el examen también, final. Que le dan mucha más importancia los interaccionistas Vygotsky a ese entorno, a ese estímulo, le da más importancia. Sí. En cambio los otros no, es como que bueno, sí está, pero de alguna manera lo vas a conseguir igual, o si el estímulo Sí, es, hay a ver, para Vygotsky, Lo para que los tenemos en dos, el cerebro sería lo que él sí, habla de lo biológico del bien, cerebro. anoten esto que dijo Dani. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, después, yo quisiera hacer un cuadro con esto para sintetizar, pero necesitamos todavía más información. Bueno, y ahí decía que leyeron, a ver qué puse acá, yo no me acuerdo, pero esto es lo que tienen que prestar atención de este capítulo, ¿sí? Estos mecanismos mentales innatos permiten procesar la información externa, ¿sí? Sin tales mecanismos no podríamos hablar,
¿sí? Tenemos algo en el cerebro. Como dice Daniel, esta es la diferencia. Venimos con la capacidad mental. ¿Cómo dijiste, Daniel? Que me gustó, lo dijiste más lejos de... Leo, acá tengo una cita chiquita. A ver, Dice, menciona Chomsky, ¿no? Que hay una aproximación que sugiere que el cerebro es como cualquier otro sistema del mundo biológico, que está altamente diferenciado en subsistemas y que uno de estos tiene un especial diseño para adquirir el lenguaje. sí, Y se queda ahí, ¿no? sí. Después sigue el capítulo cuando habla de la adquisición del léxico, ahí vamos a seguir avanzando con esta idea. Es decir, Chomsky y todo el grupo innatista... Perdón, Sí, perdón, profe. Daniel, ¿en qué página está eso? ¿Lo notaste un casual? No, esto es del video. No te Del escuché, video, ¿cómo? del te video. subí un videíto yo, Ah, del video. sí, de Chomsky. Ah, ok, Ese señor gracias. con ese pelo, pero ahí explica y da algunos ejemplitos. Bueno, y el video de Fodor, pero en el capítulo vayan amasando esta idea. Recuerden esto, los innatistas dicen, hay una predisposición mental, hay algo en el cerebro que nos va a permitir adquirir el lenguaje, ¿sí? Viene con nosotros. Eso nos diferencia de los otros seres animados, los otros animales del planeta Tierra. Y Fodor te explica cómo, entonces. Claro. Y Fodor explica que, cómo ocurre eso. Chomsky también lo explica, pero la explicación de Chomsky, el sistema computacional, después lo vamos a ver, ¿sí? Esto de que hay como, ¿vieron como la computadora que nosotros vemos el entorno, pero en realidad está codificando lo que le manda, las órdenes que manda el teclado? Así lo explica Chomsky. ¿Sí? Se llama sistema de principios y parámetros, ya vamos a llegar ahí, pero hay que ir lentamente. Recordemos esto, Chomsky y los innatistas, Fodor también, dicen, hay una posibilidad mental, un ADN, en el ADN está tallado que vamos a hablar, ¿sí? Y todo el entorno nos va a brindar esas herramientas o esos aspectos que nosotros vamos a codificar con el cerebro y vamos a generar el lenguaje. Esa es la explicación de Chomsky y Fodor, ¿sí? Entonces me acordé de Daniel porque es un poco la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Lo que ellos están diciendo es, esto está en el ser humano, no lo adquirimos después de haber nacido. Ya viene con nosotros a medida que nos vamos formando, ¿sí? Los innatistas. Y después dicen, bueno, existen unos módulos cerebrales que permiten la codificación y el desarrollo, la adquisición del léxico y demás. Que lo del léxico es el capítulo que sigue, la clase que sigue. ¿Qué dicen los rusos o los interaccionistas? Estos dos, Vygotsky y Luria, que alguien lo dijo hace un ratito, creo que Daniel o Bárbara. ¿Qué decían los rusos? O Jessica lo dijo. Jessica me parece. Sí, lo de los estímulos. Claro, la no viene para con procesar. nosotros el lenguaje. Claro. No está en el ADN humano, sino que se va a desarrollar porque a medida que se va desarrollando la división del trabajo, la división social del trabajo, necesitamos comunicarnos. Entonces desarrollamos el lenguaje para organizar la vida social. Una vez que nos empezamos a comunicar, dicen ellos, vamos a empezar a sistematizar ideas. Entonces el lenguaje permite comunicar y permite la generación del pensamiento. Esto es a grandes rasgos. Hay que leer la clase, el capítulo, ¿sí? Piaget, entonces ellos no son innatistas, no dicen que vienen con nosotros esta predisposición. Dice que lo que hacemos somos seres sociales por naturaleza, no seres lingüísticos por naturaleza. ¿Vamos bien con esa idea? Lo que viene con nosotros es esa capacidad social, que también tiene, Chomsky en ningún momento niega que tenemos la capacidad de socializar. Ellos lo que están discutiendo es, ¿venimos o no venimos con el lenguaje?
Y nosotros también vamos a discutir y vamos a tomar una posición o ninguna, podemos tomar todas. Pero porque nos preguntamos esto como para problematizar, para ver, a ver qué opinamos nosotros, ¿no? ¿Y qué dice Piaget, que también es interaccionista? ¿Qué decía él? Porque hay una cosa parecida con Chomsky, pero hay algo que se parece a los rusos en la propuesta de Piaget. ¿Qué cosa traemos en el cerebro los humanos para Piaget? Sí, la capacidad de aprendizaje. Bien. Lo que dijeron Agustina y Jessica, es lo mismo casi, ¿sí? Venimos ay, se me fue la sigla. Bueno, la inteligencia, ¿no? Esta capacidad de aprender, o sea, tenemos la inteligencia que nos permite aprender. Todo nos permite aprender, incluso el lenguaje. Entonces, tenemos algo innato. Ahí concuerda, hay algo innato, como dice Chomsky. Pero lo innato en Piaget es la capacidad de aprender. Y así como aprendemos a andar en bicicleta, siempre el mismo ejemplo, pero para graficar, aprendemos a hablar, aprendemos el lenguaje. ¿Sí? Entonces no es innatista, pero no dice que el lenguaje es innato, sino que la capacidad de aprender es innato. ¿Vamos bien? Porque esto nos quema un poco la cabeza. Bárbara. Sí, es un poco rebuscado, no sé si porque ya me llegó todo el cansancio de la semana, pero sí. Las siglas que no le salían era lo de los núcleos. Sí, núcleos básicos de aprendizaje, ¿no? Ah, sí. Son así, creo que sí, gracias. Sí, es como que lo tengo que procesar un poco más, pero Sí. sí, Igual, creo que voy. el foco está en estas ideas simples, ¿no? Ahora vamos al conductismo y después repasamos brevemente y cerramos. Claro, Romina. profe, porque es como que piensan lo mismo, ¿no? Pero solamente es esa la diferencia, entre que los dos plantean que traen algo innato, pero que uno es la capacidad de aprender, el otro es como que innatamente uno puede apropiarse del lenguaje. Sí. Pero no sé si están así, no sé, yo ya estoy dando mi posición, porque cuando estaba el del chico que vivió en la selva y que no pudo producir lenguaje porque se comportaba con los animales, porque su medio eran los animales. Claro, la información que procesaba, te diría Fodor y Chomsky, era esa. Claro, entonces es lo que él logró. Exactamente. Es un Y lo mismo con el experimento de las ratitas, ¿viste? Cómo iban haciendo todo y cómo iba... Ese es el conductismo, ¿no? El de las Claro. patas Sí. y la electricidad. Y bueno, y los experimentos con los chicos también. Sí, con el niño de la paloma, era tremendo. Entonces ahí vamos a la hipótesis conductista. Los conductistas no son innatistas, no dicen que venimos con la capacidad, dicen que el lenguaje ocurre como una respuesta a un estímulo. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, ¿se acuerdan? Le digo al nene, decir papá y te hago upa, ¿no? Entonces el nene va a decir papá para que le hagan upa. Una explicación, pero aquella vez, cuando vimos esto, dijimos que sí, que existe el estímulo y que nosotros activamos frente al estímulo. Lo que va a decir Chomsky es que no alcanza, que él dice, hay una predisposición mental, ¿sí?, para que eso ocurra. No podemos venir sin esa predisposición y decir papá, ¿sí? Es algo muy difícil de lograr. Entonces hay una combinación entre esta predisposición que tenemos en el cerebro más el entorno. Y Fodor explica cómo ocurre el proceso. Sí, Romina. No, profe, que sí, que es así, ¿no? Porque así nos diferenciamos del resto Sí, de los animales. Y acá viene, igual no quiero coercionar su interpretación, pero cuando lean las primas, porque esta es la explicación, uno de los argumentos de los innatistas es que cuando tenemos alguna patología, ¿se acuerdan? Esto ya lo dijimos, cuando hay algo en nuestro cerebro, en la zona del lenguaje, no lo podemos, no lo desarrollamos bien. Por lo tanto, si no fuera algo que está en la mente, no pasaría eso, dicen ellos.
¿Vamos bien con esa idea? Sí. ¿Sí? A ver, esto, Justo me estaba acordando de eso, le estaba por decir porque me había acordado de esto de que cuando teníamos alguna problemática no lo podemos desarrollar, o por ahí sí, pero no de la misma manera. Me estaba acordando de eso y sí, ahí es cuando uno claro, dice, claro, puede ser. hay que hacer un trabajo neurológico para, porque Yuna lo que hace es eso, digamos, le lleva mucho más trabajo porque hay una patología y esa misma patología es la que da cuenta de que hay algo mental que está en nosotros. Porque si no estuviera allí, ella podría aprender igual. ¿Vamos bien con esa idea? Si fuera... Entonces, ¿qué diría Piaget? No, seguramente está fallando su capacidad, su inteligencia, su capacidad de aprendizaje, por eso no aprende bien el lenguaje. ¿Vamos bien? Entonces ustedes, yo lo que quiero es que revisen con paciencia estos capítulos, con calma, porque es muy teórico, pero estas son las ideas básicas. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que me digan de memoria cómo funcionan los módulos de Fodor, no, ¿sí? Pero sí que entiendan que hay un proceso. ¿Cómo? Menos, no, eso no, porque yo tampoco, yo tengo que releer eso para recordar ese funcionamiento, ¿sí? Muchos Pero conceptos, sí. sí, pero lo básico es tres perspectivas: conductismo, interaccionismo, innatismo. Hipótesis, es decir, ninguna está totalmente comprobada al día de hoy, ¿sí? Conductismo dice, el lenguaje ocurre como una respuesta a un estímulo. Y traten de dar un ejemplo, ¿no? El de papá es básico porque frente al estímulo del cariño, el pobre niño, las niñas hacen lo que dicen los adultos, ¿no? Y ahí hicimos todo lo de Vale, que veía cómo torturaba a sus hijas. Bueno. Continúo igual, profe. Continúas. El conductismo siempre está ahí, siempre presente. Funciona. Los profes, ustedes lo aplicamos, los profes. Lo aplicamos todo sin querer, o sea, sin estar de acuerdo con el conductismo, pero se aplica, ¿viste? Más o menos, porque si lo aplicamos es porque estamos de acuerdo. Digamos, nos hacemos todos los que somos piagetianos o piagetistas y después somos todos Skinner. Esto es así. Pero funciona. Ese es el tema, funciona. Látigo. Ya terminamos. Me parece que es más de las 9 la clase, pero ya cerramos. Ustedes no digan que terminamos a las 9. Bueno, esto igual queda grabado. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, el conductismo propone eso. El lenguaje ocurre como una respuesta a un estímulo. El interaccionismo de Piaget dice, el lenguaje se aprende porque tenemos la capacidad de aprender. Tenemos la inteligencia y así como aprendemos todo, aprendemos a hablar. ¿Sí? Las etapas, todo eso, léanlo, pero esto es la clave. Y dar algún ejemplo. Vygotsky y Luria dicen, somos seres sociales, eso es lo que vienen con nosotros, ¿sí? Esa capacidad de socializar, y a medida que avanzó la sociedad y necesitó organizarse laboralmente o ocurrió la división social del trabajo, el ser humano necesitó comunicarse para organizarse. Entonces ahí adquirió el lenguaje, ¿sí? Como una consecuencia de la división social del trabajo, porque somos seres sociales. Y además, una vez que empezamos a usar esas herramientas para comunicarnos, a medida que íbamos abstrayendo, también las empezamos a usar para pensar. Es decir, el lenguaje implica conocimiento y comunicación para Vygotsky y Luria, ¿sí? Y para los hipnotistas, dentro de ese grupo está Chomsky y Fodor, que en realidad es psicólogo. Ellos dicen, venimos con una capacidad lingüística, una predisposición, que lo que hace es permitir procesar la información del exterior. Entonces, computa, transforma, ¿sí? Esa información. ¿Por qué podemos transformar la información? Porque tenemos la capacidad innata. Sin la capacidad innata no podría pasar. Entonces, cuando lean la obra, las primas, bueno, fíjense a ver qué pasa con Yuna.
con la protagonista narradora. Es más conductismo, o sea, podríamos aplicar conductismo, Piaget, Chomsky, ¿sí? Elijan ahí y traten de encontrar ejemplos, ¿sí? Bueno, terminamos. ¿Vamos bien Profe, ahora? Sí. el conductismo entonces sería el de las maestras tradicionales, ¿no? Para poner un ejemplo. Sí, el conductismo ocurre, sí, en la educación sería así, Premio ¿no? O sea, castigo. si vos no aprendés, te golpeo, ¿no? Pero bueno, estas cosas ocurren, pasan, pero porque, digamos, el ser humano a veces realmente actúa con los estímulos, o sea, nos estimulan y decimos, bueno, pasa con la publicidad, ¿no? Que es el ejemplo que usaba la teoría de Skinner. Si te dicen, esto pasa hoy, no solo en educación, pero digo, me pongo esta crema y voy a parecer más joven. Y uno dice, pero ¿cómo la gente puede creer eso? Pero la gente va y compra la crema porque piensa que va a parecer más joven. El polvito para la comida. El polvito mágico de la dieta y yo qué sé. Bueno, los medios de comunicación se sirven un poco de esta teoría que también tiene otros nombres desde la comunicación, la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que hay un impacto de esos estímulos en nosotros, ¿sí? Pero esos Yo estímulos... creo, profesora, que es imposible no estimular, porque todo nos estimula, más allá de la publicidad y demás. Sí, Pero siempre hacemos las cosas por un estímulo propio, que puede ser que esté relacionado con algo, con el entorno externo, que en la escuela es con el grupo, con el compañero, con el que estás, pero de forma individual terminás haciendo las cosas porque buscas un estímulo. Entonces el estímulo es imposible sí. de evitar. Igual me Sí, parece que lo muy que... freudiano lo que dice Claro, Vale. ahí lo que dice Daniel es, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, usen las normas APA. Digo así, bueno, en su ensayo usen las normas APA. Después cuando evalúo, o sea, reviso, veo ahí, y bueno, las normas APA están usadas así más o menos, pero yo digo, bueno, no pasa nada, un 7. Ahora, si yo digo, usen las normas APA, y si no las usan, les bajo 5 puntos, no es lo mismo. Eso es Skinner, de acuerdo a la pregunta que dijo Daniel. Digamos, es una coerción, pero que muchos seres humanos necesitan, como dice Vale, eso. Yo no soporto. Mejor vamos a usar las normas APA entonces. Usen las normas, era un mensaje 5 subliminal. puntos menos. Bueno, No, por favor. pero lo que digo, yo lo vivo todo el tiempo con el formato de los textos, por ejemplo, en primer año, en Historia Social y Cultural, que doy en el otro instituto, se me lleva mucho tiempo, a ustedes les debe pasar, revisar cuando hay muchas cuestiones de formato. Entonces, en el primer examen las reviso, digo, bueno, está bien, nadie va a morir. Segundo, mueren si no usan las normas APA. O sea, pasamos del constructivismo al conductismo en menos de lo que canta un gallo, ¿sí? Pero esto que dijo Vale, ahí entra en juego la psiquis, ¿no? Y bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con la rapidez. No tenemos tanto tiempo para construir todo ese uso del formato. Entonces apelamos a coerción. Bueno, después lo seguimos discutiendo. Vayan a descansar. Si no digo nada, es porque el viernes que viene subo la clase narrada. Si aparezco es porque hay que hacer eso. Pero no creo que tengamos problema, porque lo venimos... Profe, yo quiero decir Sí, que a mí me hicieron, ustedes actuaron como una publicidad hoy y me hicieron tener la necesidad de comprar ese libro. consumo. Y caí en el consumismo. Pero igual quiero hacer una última acotación al respecto. También hay una construcción bastante disciplinadora de, bueno, la cultura es leer libros en papel. ¿No? Ahí hay una construcción también bastante, digamos, esto de, bueno, si yo quiero pertenecer a este grupo, que es el grupo de docentes y yo qué sé, de esta gente que dice que va a enseñar o que está aprendiendo, bueno, es un signo cultural leer libros, lo cual es también algo discutible, ¿no? Porque hay una reproducción de un sentido hegemónico
Igual esto lo dejamos para sociolingüística, pero piensen en todas estas disciplinamientos permanentes que para nosotros son naturales. Y qué libros se enseñan y cuáles no también. Exacto. Por ejemplo, en la escuela, Stephen King no se toma en cuenta como literatura. ¿Por qué no? Exacto, porque hay una hegemonía de qué es lo culto, ¿no? Lo canónico, pero a la hora de decir, bueno, pero ¿por qué son estas obras? Y no, porque hay razones de poder, ¿sí? Sobre todo de poder y de industria. Perdón, profe, pero también sucede algo, es una realidad. No hay muchos, quizás, libros en la escuela como para decir, bueno, leo este autor, porque no, por ahí tenés excelentes obras y hay 3 ejemplares o un ejemplar y tenés 40 y algo de pibes. Eso también es una realidad. Todo para, a ver, Skinner, todos queremos ser, ay, ¿cómo se llama el brasilero? Freire. Freire. Pero estamos en una institución educativa que es parte del sistema. No, bueno, siempre terminamos así como todo deprimente. Pero para que lo pensemos y ver qué podemos hacer, igual compren el libro. ¿Se entienden? Es como el círculo vicioso, ¿no? Pero, ojo, yo puedo no leer libros y también tener cultura y digamos, ¿no? Esa parte Sí, ahí obvio. sospechosa, ¿no? Bueno, después seguimos. Les agradezco que Profe, estén aquí. qué Sí, linda clase. bueno, gracias. Gracias. Son difíciles los temas, pero ustedes le ponen, ¿eh? Hay que No, pero ponerle. vos también le pones. Bueno, gracias. Sí, en serio, profe, muy bueno. Bueno, qué bueno, les agradezco. Terminamos para arriba entonces, no tan depre. Bueno, nos vemos en 15 días o la semana que viene. Besito. Besos, chau a todos. Chao, Buen fin de. gracias. Buen fin de. Chao, profe. Chao, chicos. Las calificaciones. Ahí el comentario del chat. Chau, chau.